Bueno, otras dos características que tenemos de la función cuadrática serían las siguientes. Tienen que ver con su gráfica, que es una parábola, en qué puntos corta el eje X y en qué puntos corta el eje Y de un plano cartesiano. Entonces observemos acá, por ejemplo, con los puntos de corte con el eje Y. En los puntos de corte con el eje Y, miremos que la función general es esta: y igual a x cuadrado más bx más c. Miremos este ejemplo: y igual a 3x cuadrado más 4x más 2. Miremos que cuando ustedes vean una función cuadrática como de este tipo, este valor c, este valor que corresponde a c, es el punto en donde la gráfica, que es la parábola, corta al eje Y. Entonces, si ustedes observan y seguimos aquí esta característica, vamos entonces a realizar acá. Podemos decir que de acuerdo al comportamiento de esto, si vemos y lo calcamos con esto, el valor de A para esta función cuadrática, A valdría ¿cuánto? Valdría 3. El valor de B, ¿cuánto valdría? B valdría ¿cuánto? 4. B es el número que acompaña a la X solita. ¿Y el valor de C quién sería? El valor de C sería ¿quién? 2. Quiere decir que este valor de C, que es el 2, es el punto donde corta con el eje Y la parábola de esta función cuadrática. Entonces podríamos imaginarnos, ¿sí?, que esto sería, imaginemos que esto sería como algo así, y que aquí está el ¿qué? El 2, ¿sí?, en el eje Y. Recordemos que este es el eje Y, que este es el eje X. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que esta parábola corta al eje Y en el punto 2, porque C vale 2. Entonces el valor de C es el que me indica a mí en qué punto corta la parábola al eje Y. Esa es una característica especial de la función cuadrática. Ahora miremos los puntos de corte con el eje X. Para eso hice todas estas gráficas para poder explicarlo. Entonces miremos, por ejemplo, que una parábola de una función cuadrática puede cortar al eje X. Ojo, lo puede cortar, mire que este es el eje X, este es el eje X, eje X y eje X y eje X. Aquí los tenía dibujados, entonces este es el eje X. Entonces miremos una cosa, esta parábola, mire que corta al eje X en dos puntos, en este punto y en este punto. Entonces tenemos un punto de corte con el eje X acá y otro punto con el eje X acá. Miremos esta parábola, aquí también, mire, corta el eje X acá y corta el eje X acá. Entonces miremos, mire, aquí está el punto de corte con el eje Y y este es el punto de corte con el eje Y. Recordemos que este punto de corte con el eje Y corresponde a C, ¿sí?, en la función que ustedes les den. Este es C, ¿sí?, este es el punto de corte. Pero los puntos de corte con X se le denominan X1 y X2, o sea, el punto de corte X1 y el punto de corte X2. Aquí sería también X1 y aquí sería ¿quién? X2. ¿Estamos? Muy bien. Otra característica especial, miremos que esta parábola solo corta al eje X en un punto. O sea que apenas hay un valor de X1, no hay valor de X2. O sea que la parábola puede cortar en dos puntos o en un solo punto al eje X. Mire que aquí está el punto de corte con el eje Y, este sería C. Este valor de C, recuerden, el punto de corte con el eje Y. Pero con el eje X apenas tiene un punto, aquí tienen dos puntos. Miremos que aquí también hay un solo punto de corte con el eje X, mírenlo allí, ¿sí? Solo corta el eje X. Aquí está el punto de corte con el eje Y, miren, ¿sí?, que es C. Pero observemos estas que están aquí dibujadas. En estas que están dibujadas, miren que al eje X nunca lo toca. Mire el eje X acá y mire la parábola. Estos brazos de la parábola van hasta el infinito, suben y suben, pero nunca cortaría el eje X. O sea que aquí no hay punto de corte con el eje X. Sí hay punto de corte con el eje Y, mírenlo acá. Miremos esta, tampoco, porque estas ramas bajarían y bajarían hasta el infinito, pero nunca cortan al eje X. Entonces esta es una característica especial. Aquí está el punto de corte con el eje Y, pero nunca cortan al eje X. ¿Qué quiere decir eso en conclusión? Que una función cuadrática puede tener dos puntos de corte con el eje X, un punto de corte con el eje X o ningún punto de corte con el eje X. Pero siempre va a haber un punto de corte con el eje Y, siempre.